Markus Rühl, apodado como la bestia alemana, uno de los físicos más monstruosos que ha visto jamás el culturismo. Compitió contra leyendas como Ronnie Coleman, Kevin Ebron o Jay Cutler, pero nunca llegó a ganar el Mr. Olympia. ¿Cómo pudo un joven que jamás había pisado un gimnasio, soñaba con ser futbolista, llegar a lograr uno de los físicos más impresionantes de su generación? Yo soy Rincón Fitness y acompáñame para conocer su historia. Markus Rühl nació un 22 de febrero de 1972 en Darmstadt, Alemania. Como ocurre con otros culturistas, ya desde pequeño Markus tenía pasión por el deporte, en concreto con el fútbol, practicándolo durante años hasta que tuvo una grave lesión en la rodilla que le obligó a dejar el terreno de juego durante un tiempo, y paradójicamente, gracias a esa lesión, Markus pudo adentrarse en el mundo de los hierros. Con el objetivo principal de acelerar la recuperación de su rodilla, Markus empezó a ejercitarse en el gimnasio. Lo que nadie sabía es que ese joven de menos de 60 kilos, apasionado por el fútbol, se convertiría en todo un monstruo de 150. Durante ese periodo, Markus empezó a ver cambios en su físico, lo que poco a poco generó en él la duda en si continuar o volver al fútbol una vez recuperado, tomando finalmente la decisión de adentrarse en el culturismo. Su progreso físico era cada vez más asombroso, llegando a la cifra de los 100 kilos con poco más de 18 años, lo que le hizo darse cuenta de que quizás había nacido para esto. Al final, el culturismo es un deporte más como cualquier otro. Al igual que en el fútbol, existen prodigios que surgen cada muchos años y que desafían todos los récords. En el culturismo ocurre de manera similar. Hay personas que por su genética tienen mayor facilidad de ganar músculo y fuerza en menos tiempo del que necesitaría cualquiera de los mortales. Y es ahí donde te das cuenta de si has nacido para esto o no. Pero al igual que en el resto de deportes, por mucho que la genética tenga un papel fundamental, existen otras variables igual o más importantes como la constancia y la disciplina que sí podemos controlar. En 1994, con tan solo 22 años, Markus decide hacer su debut como culturista amateur en el denominado Campeonato de Recién Llegados en la ciudad de Hesse, donde numerosos deportistas de diferentes disciplinas debutan por primera vez. Sin embargo, una lesión de hombro le hizo tener que posponer su debut en tarima hasta varios meses después, y quédate con esta lesión ya que acompañará al pobre Markus el resto de su carrera. Finalmente terminó debutando en la Copa Wachau, la cual se celebró en la ciudad de Babenhausen. Para la mayoría de los culturistas, el debut suele ser un momento para coger experiencia en tarima con la mira en futuras competiciones. Sin embargo, para Markus fue su carta de presentación para el resto del país, al proclamarse campeón tanto en su categoría de pesos pesados como en el overall. Una semana después, Markus quiso aprovechar la buena puesta a punto que había conseguido en su primera competición para presentarse en el Gran Premio de Hessen, en el cual consiguió un meritorio segundo puesto. Con los años, Markus siguió compitiendo y venciendo a nivel nacional, lo que le permitió en 1997 conseguir la tan ansiada tarjeta profesional, aquella condecoración que busca todo culturista y que le permite participar en los más prestigiosos eventos en culturismo a nivel mundial. De esta manera pudo debutar como profesional en el IFBB German Grand Prix, lo que le hizo competir contra rivales que llevaban muchos más años entrenando, y a pesar de llegar con unos imponentes 116 kilos, no pudo pasar del 10º puesto. Corría el año 1998 y Markus decide cruzar el charco y prepararse para una de las competiciones más prestigiosas del culturismo, la Noche de Campeones, celebrada en Nueva York, lugar donde se dan a conocer numerosos culturistas antes de dar el salto a la fama mundial. Para ello, Markus tuvo que seguir un plan de entrenamiento y nutrición muy estrictos. Markus llegó a tarima muy mejorado con respecto a su última competición, consiguiendo llegar a los 120 kilos, lo cual resultaba ya una animalada para lo joven que era. Otra vez, el nivel del resto de participantes era muy alto y tuvo que conformarse con la 9ª posición. Para sorpresa de nadie, el ganador fue Ronnie Coleman, quien se convertiría desde entonces en su bestia negra. Para el año siguiente, Markus volvería a participar en la Noche de Campeones, y esta vez llegaría a escalar hasta la 4ª posición, que le permitió clasificarse por primera vez para el ansiado Mr. Olympia. Todo culturista profesional sueña con algún día poder llegar a la Olympia, pero solo unos pocos consiguen ser los afortunados en conseguirlo. Markus lo había logrado con solo 27 años y toda su carrera por delante. Llegó al Mr. Olympia alrededor de los 120 kilos,
un tamaño gigante y una condición extrema que sin embargo no llegó a pasar del 12º lugar. Y para más desgracia, una vez finalizada la competición, se desvelaba que Marcus había dado positivo en diuréticos. Estos fármacos ayudan a lograr una mejor condición con una piel más seca, ya que aumentan la eliminación por parte de los riñones de sodio y de agua también por el proceso de ósmosis a través de la orina, haciendo que la piel se pegue más al músculo y permita observar mejor la vascularización y las extracciones. Estos fármacos se deben usar por una indicación terapéutica, por los altos riesgos que conlleva. Pero claro, alguien podrá preguntarse si realmente existían controles antidoping en el culturismo profesional si era evidente el uso de anabólicos para conseguir aquellos físicos. Bien, pues en aquella época, los diuréticos, a diferencia de los esteroides, sí que estaban prohibidos expresamente por la IFBB, y para ello se hacían controles después del evento. Otro ejemplo fue el gran Nasser El Sonbaty, quien en 1996 quedó en tercera posición, pero fue posteriormente descalificado por la misma razón. Y por cierto, si queréis un vídeo hablando de Nasser El Sonbaty, podéis decírmelo en los comentarios. Seguimos. Los diuréticos pueden llegar a ser muy peligrosos y con pequeñas modificaciones en su dosis pueden llegar a ser letales, ya que estamos hablando de modificar las cantidades de electrolitos como el potasio o el sodio de nuestro cuerpo, los cuales deben estar en determinadas proporciones para el correcto funcionamiento del resto de nuestro organismo. Ok, pero alguno podrá decir, oye Rincón Fitness, yo sigo escuchando hablar a culturistas y mencionan que los diuréticos se siguen usando. Pues es cierto, ya que actualmente en competiciones como el Mister Olympia ya no se realizan dichos controles antidopaje. Esto significa que estén permitidos, pero como ya no se realizan, cada competidor es libre de utilizarlos o no. Y es que aquí hay toda una historia legal en la que intervienen figuras como Jay Cutler, pero no quiero extenderme demasiado, así que si queréis un vídeo profundizando más sobre este tema, también podéis dejarlo en los comentarios. Año 2000. Dicho año es uno de los más trascendentales en la historia de Marcus Hull. Había decidido participar en el Toronto Pro. Al igual que en la preparación anterior, Marcus había seguido un plan al milímetro para llegar en su mejor versión. Sin embargo, un pinchazo en el hombro izquierdo, aquel que le había dejado sin debutar por primera vez, volvía para poner las cosas más difíciles al pobre Hull, que había sido recomendado por su médico que mantuviera unas 4 o 6 semanas de descanso para evitar una rotura, ya que por el momento tan solo era una sobrecarga, pero un aviso de que podría llegar a más. Aún así, Marcus hizo caso omiso y continuó entrenando, siendo las sesiones más duras de lo habitual, puesto que unido al sufrimiento que requiere cada sesión y más en preparación, a nivel mental tenía que lidiar con la idea de que en cualquier repetición podría llegar a romperse. Y es que no es fácil, y menos en un culturista de élite, tomarse un tiempo de descanso, no solo por el mero hecho de que es su propio trabajo, sino porque a quien ama entrenar, sacarlo del gimnasio es como quitarle algo que es muy importante para él mismo, más allá de otras ambiciones u objetivos mayores, su estilo de vida y una forma de empujarse a uno mismo a conseguir su mejor versión. A pesar de todo, llegó en una de sus mejores versiones hasta la fecha, consiguiendo la primera posición, y por tanto su primera gran victoria. De esta manera quiso aprovechar su momento de forma para participar en la Noche de Campeones de ese mismo año, donde se enfrentaría, entre otros, con Jay Cutler. Marcus, gracias a su victoria en Toronto, llegaba como el favorito y con el apoyo de un público al que había conseguido meter en su bolsillo gracias a su historia y a su carisma. Sin embargo, en el momento de la verdad, los jueces decidieron otorgarle la victoria a Cutler, lo que provocó una oleada de abucheos pocas veces recordada en otros escenarios. A pesar de no haber conseguido la victoria, la repercusión que obtuvo hizo que fuera considerado uno de los aspirantes al evento con más prestigio del culturismo, el Mister Olympia. Sin embargo, se enfrentaría a nada más y nada menos que a don Ronnie Coleman. Marcus llegó con 127 kilos de pura masa muscular, haciendo que fuera pasando de ronda, llegando a batallar por el título. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no llegó a superar la 7ª posición. Eso sí, se quedó detrás de monstruos de la talla de Ronnie Coleman, Kevin LeBron, Flex Wheeler, Sean Ray, Nasser El Sonbaty o Lee Priest. Lo que nadie sabía por el momento era que durante la competición, Marcus había sufrido un desgarre interno en su ombligo, que hizo que una vez en Alemania tuviera que ser intervenido de urgencia. Este fue uno de los momentos más críticos en su carrera. Las continuas lesiones, añadidas a algunas decepciones en su carrera profesional, le hicieron reflexionar acerca del camino que estaba llevando. Marcus dedicaba toda su vida al culturismo, largas sesiones de entrenamiento, dietas sobrehumanas, y quizás no sentía que estaba siendo reconocido como merecía. Y es que existe una corriente que explica por qué nunca ganó el Mister Olympia. No es arriesgado decir que Marcus era el culturista más grande de su época, incluso mayor que Ronnie Coleman. Sin embargo, llegar a tal extremo
podría haber actuado en su contra, ya que el culturismo no es solo masa, es estética, simetría, condición y por supuesto marketing. Por mucho que su físico sorprendiera a todo el mundo, no siempre gustaba, y probablemente vendiera mucho menos que físicos que eran más estéticos como el de Ronnie. Al final el culturismo es una industria que ante todo busca lo mejor para ellos mismos, y sabían que un cuerpo más simétrico podría vender más revistas que uno tan grande como el de Marcus. Sin embargo, Marcus dejaría todas sus dudas atrás y tras recuperarse por completo llegaría con motivación extra para las siguientes competiciones, consiguiendo aparecer en la Noche de Campeones de 2002 con la salvajada de 129 kilos, lo que le hizo alzarse con la victoria. Estamos por tanto en el momento más dulce de su carrera, logrando un más que meritorio tercer puesto en el Arnold Classic de 2003 y un extraordinario quinto puesto en el Mr. Olympia de 2004, solo por detrás de Coleman, Jay Cutler, Gustavo Badel y Dexter Jackson, siendo esta su mejor participación en un Mr. Olympia. A partir de entonces, Marcus siguió compitiendo, aunque nunca llegó a alcanzar la excelencia de aquellos años, siendo su última gran competición el IFBB Austria Pro Grand Prix 2006, donde quedó tercero, al igual que en el New York Pro de 2009. Finalmente, para ese mismo año, Marcus anunciaría su retiro del Olympia, aunque no ha dejado de aparecer como figura pública, siendo en 2010 su última competición profesional en el IFBB Europa Super Show, quedando en séptimo lugar. Desde entonces ha dedicado su tiempo a sus proyectos empresariales, siendo dueño de un gimnasio y creando su propia marca de suplementación. Además, se encuentra muy activo en redes sociales, en especial en su canal de YouTube, donde graba contenido con otros culturistas, además de seguir divulgando sobre entrenamiento y nutrición. Ahora ya sabemos por qué Marcus Ruhl era apodado como la bestia alemana. Con su 1,78 metros de altura y un peso que llegaba a más de 120 kilos en competición totalmente seco, llegó a competir y dar guerra en una de las eras doradas del culturismo, donde la presión y la competencia eran máximas. Marcus nunca llegó a ganar el Mr. Olympia, pero no le hizo falta para hacerse un nombre en la historia del culturismo. Un hombre que pasó de entrar al gimnasio con el simple objetivo de recuperarse de una lesión de rodilla hasta convertirse en uno de los culturistas más masivos y temidos por todos. Marcus pasará a la historia por su potente fuerza de voluntad, con la que pudo conseguir la mejor versión de sí mismo, aunque también será conocido por tirarse pedos mientras entrenaba. Fuera bromas, Marcus nos hace pensar que no siempre los campeones son los más recordados. Muchas veces pasa más a la historia a alguien que, a pesar de no alzarse con la victoria, su historia es suficiente para servir de inspiración y admiración con el paso de los años. Marcus empezó como un chico delgado, que decidió dejar la que era su pasión en aquel momento por un sueño, el de ser culturista profesional, y vaya si lo consiguió. Y quizás, si no se llega a producir aquella lesión en la rodilla, nunca hubiéramos llegado a conocer a la bestia alemana. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis ayudarme dejando un like, un comentario y una suscripción. Estos vídeos requieren mucho tiempo, así que es una manera de apoyarme la cual estaré muy agradecido. También podéis seguirme en el resto de mis redes sociales, donde iré subiendo más contenido. Un saludo y nos vemos pronto. Chao. Te, 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 te.